sueño de Dios. Tu vida tiene un propósito. Dios quiere restaurar tu vida y sanar todas tus heridas. Tu tiempo ya llegó, Dios te trajo a este lugar. Sus promesas se alcanzarán. Su presencia está aquí para ti. Su presencia te hará sonreír. Deja que su palabra te llene y su amor te haga feliz. Te haga feliz. Dice la palabra de Dios: un joven vino a ver a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas qué cosa es buena? Solo Dios es bueno. Si quieres vivir de verdad, obedece los mandamientos. El joven preguntó: ¿cuáles mandamientos? Jesús le dijo: no mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona. Obedece y cuida a tu padre y a tu madre. Ama a los demás tanto como te amas a ti mismo. Entonces el joven dijo: todos esos mandamientos los he obedecido. ¿Qué más puedo hacer? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Cuando el joven oyó eso, se fue muy triste porque era muy rico. Lo que me cautivó de esta lectura es la pregunta de él. Un joven que obedecía todos los mandamientos según su respuesta, pero que a pesar de eso no sabía qué tenía que hacer. No estaba seguro si tenía vida eterna o no tenía. No comprendía si era salvo o no era salvo. Y todavía estaba preguntando: ¿qué debo hacer? La pregunta de él me llevó a mí a preguntarme: ¿soy salvo o no soy salvo? ¿O qué es lo que tengo que hacer para obtener la salvación? Lo que me cautivó de esto es que la pregunta de él no fue correcta. No es ¿qué tengo que hacer?, sino es ¿a quién tengo que recibir? Escúcheme bien. Si yo fuera este joven, diría yo: ¿será que por lo menos cumplo los 10 mandamientos? Y si pensara en la ley judía, diría: ¿será que cumplo las 365 leyes que tiene la ley judía? Y como colombiano me tengo que preguntar: ¿por lo menos cumplo las leyes que el pueblo y el Estado colombiano ha colocado para cumplir? ¿Sí o no? Y si sigo pensando: ¿será que cumplo los estamentos que mis padres tienen para mí en la casa, en el hogar? Bueno, estaría lleno de un montonón de leyes que tendría que estar cumpliendo y que de seguro no podría cumplir, y estaría diciendo hoy: no puedo ser salvo, no puedo tener vida eterna, eso es muy difícil, ¿qué hago? Pero la verdad de todo esto es que la pregunta del joven rico estaba equivocada. Nosotros, para recibir salvación y vida eterna, no necesitamos cumplir un montón de leyes y normas. Lo único que necesitamos hacer es recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque antes, aunque vivíamos en pecado, dice la palabra de Dios, muertos en delitos y pecados, Jesucristo se bajó del trono, se hizo hombre, un hombre que no cometió ningún pecado, y como tal pudo ir a la cruz del Calvario para pagar por los pecados de todos nosotros. Y gracias a Él y solamente a Él nosotros podemos ser salvos. No tenemos que hacer nada para obtener esa salvación. No tenemos que cumplir, o no tuvimos que cumplir con nada para recibir eso. El problema de todo esto es que la religión, la iglesia también en general, y espero que esto hablemos ya de pasado,
ha hecho que nosotros nos dediquemos a hacer un montonón de cosas antes que buscar a Cristo. A veces buscamos legalismos, que te vistas de tal manera, que te peines de tal otra, que el lugar, que la cosa, que las canciones y miles de cosas que colocamos para tratar de ganarnos la vida eterna. Cosas que tampoco podremos cumplir. Hemos quitado de la vista de las personas a Cristo Jesús y hemos colocado a pastores, evangelistas, profetas, denominaciones y muchas otras cosas más que le quitan la mirada a las personas del Señor. Y muchos nos hemos concentrado más en las bendiciones, en los regalos, en lo que Dios nos puede dar, y al fin y al cabo no es lo más importante. Cristo es lo más importante. Si alguien quiere obtener la salvación y la vida eterna, Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Necesitamos comprenderlo y buscarlo más, analizarlo más, escudriñarlo, acercarnos más a Él día a día. El conocimiento no nos da la salvación. Es Jesucristo que nos da la salvación. Hay un versículo que no quiero dejar de leer, que está en Juan capítulo 13, 20, por favor. Juan capítulo 13, versículo 20. Jesucristo hablando dice esto. ¿Lo tiene conmigo? Dice: si alguien recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me envió. ¿Qué debemos recibir hoy? Al Señor. Él es lo más importante. No pongas tu mirada en otra cosa. No te distraigas con tantas cosas. No está mal que busques predicaciones, no está mal que leas libros, no está mal que en algún momento escuches a personas hablar del Señor. Pero lo mal está es en que tú pongas a eso por encima de buscar a Cristo Jesús. A veces dedicamos más tiempo a eso que a buscar al Señor, que a conocerlo a Él, que a acercarnos a Él, sabiendo que Él es la verdad, el camino y la vida, sabiendo que Él es el que murió en la cruz de Calvario por nosotros. Él fue el que se bajó del trono del Padre para ser uno igual a nosotros. Él fue el que derramó toda su sangre en la cruz del Calvario para que fueran lavados todos nuestros pecados. Si no lo sabías, nosotros no estamos frente a un Cristo crucificado, sino que estamos frente a un Cristo vivo. Aunque Él murió, al tercer día también resucitó. Él está en medio de nosotros. Y hoy tiene que seguir siendo la primera razón de nuestra vida. A Él lo tenemos que buscar cada mañana. Antes de tomar cualquier decisión, debe ser Él a quien acudamos pidiendo dirección, pidiendo sabiduría, pidiendo que nos muestre qué hacer. Cuando tú lo buscas a diario, estás entendiendo que estás tomando el camino correcto. De pronto puedes saber muchas cosas o de pronto no, pero por encima de lo que sepas, tu primera reacción frente a cualquier circunstancia es buscarlo a Él. Es preguntarle a Él qué hago, cómo lo hago, porque Él es la razón de nuestra vida eterna, de nuestra salvación. Él es el objetivo de toda la palabra de Dios después de que Adán cometió el error, fue la venida de Jesucristo. Si usted lee todo el Antiguo Testamento, se trata de anunciar la venida de aquel que iba a darnos una segunda oportunidad. Y cuando llega al Nuevo Testamento se encuentra con Él. Y lo que sigue de ahí en adelante es recordar lo que Jesucristo hizo. La Biblia habla de Jesucristo. Y nosotros debemos basar nuestra vida con Cristo, nuestra vida cristiana, en una relación íntima con Él. Conocerlo a Él, buscarlo a Él, caminar con Él, trabajar con Él, estudiar con Él, ir de viaje con Él, disfrutar de nuestra vida de la mano de Él. Él nos mostrará qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer.
Pero tratar de vivir sin Él, tratar de vivir una vida buena sin ir de su mano, tratar de hacer las cosas como Dios le agrada sin ir de la mano del Señor, va a ser un fracaso. No podemos hacerlo sin Él. Él es la razón de todo. Él es el centro de todo. Entendía que no quiero dejar pasar esto frente a la porción del hijo del joven rico. Una cosa es querer ser salvo, querer tener la vida eterna. Otra cosa es realmente poder dejarlo todo para cumplir el objetivo. El joven rico quería la vida eterna, sí la quería, pero no estaba dispuesto a dejarlo todo por la vida eterna. O sea que había algo más importante para él que la vida eterna, y en este momento eran sus riquezas. Hizo un montón de cosas, caminó bajo los 10 mandamientos, y de pronto en su corazón había un deseo pero había algo que estaba por encima de lo que él quería. Era un impedimento para alcanzar la vida eterna. Por eso dice la palabra de Dios que se puso triste. O sea, sí quiero, pero necesito dejar esto. Sí quiero, pero hay que cambiar esto. Porque a veces nosotros queremos que Dios se amolde a lo que yo quiero. Bueno, Señor, quítame esto, pero esto no. Esto es lo que yo tanto quiero. No siempre tiene que ver con dinero. A veces tiene que ver con mi manera de ser. A veces tiene que ver con acciones que yo quiero seguir haciendo. A veces es con mi carácter. Yo quiero seguir siendo así. Entonces la pregunta sería, ¿realmente quieres ser salvo? ¿Realmente quieres la vida eterna? ¿Realmente quieres ser libre o no? Porque esto fue lo que pasó con el joven rico. Hizo muchas cosas, pero había algo que él quería mucho, que le dio tristeza soltar. Vuelvo y digo, ¿será que queremos ser salvos? ¿Sí o no? ¿O queremos más bien una buena economía? ¿O queremos más bien una casa? ¿O queremos más bien que nos vaya bien en todo lo que hagamos? ¿Qué es lo que realmente estamos buscando en el Señor? Quiero que leamos una historia que de pronto nos puede ayudar a entender un poquitico más esto. Lucas capítulo 17, versículo 11. Por favor, ayúdenme con el título para saber yo que están allí en la misma lectura. En traducción lenguaje actual dice, un extranjero agradecido. En Reina Valera, ¿qué dice? ¿Los 10 leprosos? Ok. Dice, Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén y tomó un camino que pasaba entre la región de Samaria y la región de Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres que estaban enfermos de lepra. Sin embargo, se quedaron un poco lejos de Jesús y le gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Jesús los vio y les dijo, vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. Mientras los 10 hombres iban al templo, quedaron sanos. Uno de ellos, diga conmigo, uno de ellos, al verse sano, regresó gritando, gracias, Dios mío, muchas gracias. Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Al ver eso, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿no eran 10 los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero volvió para dar gracias a Dios? Luego Jesús le dijo al hombre, levántate y vete, has quedado sano porque confiaste en mí. Si no estoy mal, en la versión Reina Valera dice, tu fe te ha salvado, creo que dice así. Regálame el versículo 19 en Reina Valera, mi querido Dave. Escúcheme esto. 10 personas buscaron a Dios y 10 personas recibieron sanidad. Pero de las 10 personas que buscaron a Dios,
solamente uno recibió la salvación. Me lleva a pensar muchísimas cosas. Mucha gente busca a Dios solamente por encontrar sanidad, alivio en algún problema, que le solucione las cosas económicas, que se arregle con el esposo, que le consiga novio. No son las chicas de acá, son las de otra iglesia. Pero hay algunos que están buscando la salvación. Hay algunos que están buscando la libertad en Cristo Jesús. Cuando leía este versículo, que fue de donde saqué el título de la predicación de hoy, ¿cómo hago yo para saber que soy salvo? Porque regreso de nuevo al Padre a darle las gracias por todo lo que ha hecho en mi vida. Hay gente que tiene necesidades y busca a Dios, y cuando resuelve sus necesidades regresa al mundo y vuelve a vivir la vida como antes la llevaba. Pero hay otros que tienen necesidades y buscan al Señor y se quedan ahí, porque entienden que Dios es mucho más que la solución de un problema. Dios es libertad, Dios es vida eterna, Dios es salvación. Qué ilógico es cuando podemos estar delante de Dios recibiendo la bendición siempre. Explicaba ayer o el miércoles en la célula que la vida con Cristo Jesús es como una llave que uno abre y empieza a recibir bendición. Ríos de agua de vida, dice la palabra. Pero qué lógico es que cuando uno recibe la bendición para lo que tanto quiere, uno apague la llave y siga viviendo sin esa bendición. Y trate de vivir la vida sin Cristo Jesús. ¿Quién pierde? ¿Quién está haciendo una mala elección? ¿Quién se aparta del Señor? ¿Quién solo lo buscó por encontrar algo que tanto necesitaba? Y lo peor de todo es que no comprende que está perdiendo la salvación y la vida eterna. ¿Qué estamos buscando nosotros? ¿Cuál camino estamos tomando? ¿Queremos la salvación? ¿Queremos ser libres? ¿Queremos la vida eterna? Jesucristo es el camino. Jesucristo es toda la verdad. Jesucristo es la vida que necesitamos llevar. Ser cristiano no es solamente venir de vez en cuando a una reunión. Ser cristiano es día a día reconocer al Señor Jesucristo en mi camino. Pedirle a Él que me guíe. Decirle a Él que no quiero caminar ni un momento sin que vayamos de la mano. No tomar una decisión en lo que yo sé, en mi conocimiento, que inclusive puede ser muy cristiano. Ser cristiano es día a día rendirme como lo hizo este leproso o ex leproso, que llegó delante del Señor y se arrodilló reconociendo quién era el Señor Jesucristo. ¿Cómo somos? Para mi entender, quien es salvo es el que sigue caminando de la mano del Señor. Es quien renuncia a cualquier otra cosa con tal de no soltarse de la mano del Señor. Se me hace más claro este versículo que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a perderlo, el temor a caminar sin Él, el temor a querer hacer las cosas bajo mi conocimiento y bajo lo que yo sé. No quiero hacerlo. Yo quiero ese principio en mi vida. Yo quiero caminar todos los días de la mano del Señor. Yo quiero que Jehová sea mi pastor. Yo quiero que Él sea mi guía. Yo quiero que Él sea mi vida. Ya no quiero decirle al Señor, Señor, quiero esto, anhelo esto, llévame por donde yo quiero. Hoy más bien quiero decirle al Señor, llévame donde tú quieras. Ve tú, yo voy contigo. Estaba pensando en esta semana que estamos buscando casa donde vivir. Y eso ha sido un dilema, así de que a ella le gusta, que a mí me gusta, que tiene esto, que no tiene lo otro, que la cocina, que el baño, que el cuarto, que el conjunto, que el parqueadero, que una cosa, y a eso le agregamos que las niñas, entonces las niñas también quieren una cosa y la otra. Y he estado ahí preguntándole al Señor, ¿dónde es? ¿Dónde tú quieres? ¿Hacia el norte, hacia el sur, en el centro, oriente, occidente? ¿A dónde? Y el Señor me responde con una cosa
así de sencilla. Donde el Señor Jesús esté, ahí es donde debes estar. La preocupación no es dónde voy a vivir. La preocupación es que Cristo esté conmigo donde yo vaya a vivir. Y ese es el mejor lugar para estar. No debe ser tanto mi preocupación dónde vivo o dónde no vivo, quién va a ser mi vecino, quién no va a ser mi vecino. Es si Cristo es el fundamento de mi hogar. Ese es el lugar seguro. Ese es el lugar perfecto. Ahí es donde estoy seguro que debo estar, donde Cristo esté. Eres salvo porque caminas de la mano del Señor. No porque perteneces a una iglesia, ni porque conoces una denominación, ni porque haces una cosa o la otra. Es Cristo quien debe estar allí. El domingo pasado, no sé si la persona está acá, me imagino que sí. Vino una persona, se me acercó a mí y me dijo: pastor, gracias. El tema, la reunión, sentí su presencia. Yo le dije: mi señora, le quiero decir una cosa. Si la presencia de Dios está acá, quédese y haga de esta su casa. Pero si algún día usted siente que la presencia de Dios no está acá, por favor, váyase de este lugar y lléveme conmigo. Lléveme a mí con ella. Porque no quiero estar en un lugar donde la presencia de Dios no esté. Porque si la presencia de Dios está, es el lugar correcto. De pronto no es un predicador elocuente. De pronto las sillas no son tan cómodas. De pronto hace mucho frío, mucho calor, el sonido. Cosas que no son tan primordiales como que la presencia de Dios y Cristo esté allí. Necesitamos enfocarnos en lo que realmente es importante. Necesitamos empezar a dejar de caminar frente a leyes y normativas y rendir nuestra vida, humillar nuestra vida delante del Señor. Si yo estoy con Dios, la palabra de Dios declara que las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cuántos creen eso? Pero esa debe ser mi búsqueda diaria. Estoy con Él, hablé con Él, conversé con Él, camino con Él, lo siento a Él. Cristo, 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 Cristo es la razón de todo. No distraigamos nuestra vida, no nos pongamos de legalistas frente a muchas cosas. Que es que hay que hacerlo así, que hay que hacerlo de la otra manera, que es que la Biblia de Dios dice esto, lo otro. Y a veces jugamos al conocimiento, al quien sabe más. El secreto no es quién sabe. La palabra dice que el conocimiento envanece. La verdad de Cristo es no cuánto tú sabes, sino cuánto caminas detrás de Él, cuánto le obedeces, cuánto dejas que Él sea primero y nosotros segundo. Estamos ahí haciendo campaña de yo soy segundo, reconociendo que Él tiene que ser primero. Y la campaña me ha gustado. Perdón, hago un paréntesis chiquitico frente a esto. Porque todo el mundo tiene que preguntar, ¿por qué usted es segundo? Ayer me fui con María Gabriela a un concesionario. Y llegó la contralora de Bucaramanga. Y me vio la camisa que decía yo soy segundo. Y me escribió: venga, pero ¿qué es eso? Y yo digo: qué linda oportunidad para hablar de Cristo Jesús. Qué linda oportunidad para decirle a la gente, porque Dios es primero y yo soy segundo. Me encantó. Y ayer le dije a los muchachos: hagámoslo viral. Todos escribamos, yo soy segundo. Inmediatamente llega la gente a preguntar, ¿pero por qué? Y se vuelve lindo poder decirlo. Lo que pasa es que tiene que pasar del hecho de decir Dios es primero a la acción verdadera de que Cristo realmente sea primero en nuestra vida. Escúchame, cuando una persona ha recibido la salvación, en su vida se genera algo que en el griego se llama la metanoia, una transformación, un cambio de vida.
Si tú has recibido la salvación, empieza una nueva vida para ti. Escúchame, que te pueda ayudar un poco para entender lo que estás haciendo o que si eres salvo o no eres salvo. Hay personas que reciben a Cristo Jesús y dicen, pero ese carácter mío siempre será así. Y al que le guste, yo voy a decirle las cosas en la cara porque yo siempre he sido así. Eso lo dice cuando no conoce a Cristo. Pero si conoce a Cristo y ahora se levanta y dice lo mismo, no, yo soy así y yo siempre digo las cosas en la cara porque así somos nosotros los sinceros. Yo le digo, usted no ha recibido a Cristo. Usted tiene el conocimiento, pero su vida no ha sido transformada. Cuando una persona recibe realmente la salvación, su vida es nueva. Dice la palabra de Dios, las viejas cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Nuestro carácter, nuestra manera de actuar, nuestra manera de proceder tiene que ir de una transformación en transformación, de una metanoia en metanoia, de un cambio de actitud en cambio. No es que mañana somos perfectos, pero tiene que haber ese proceso de cambio, tiene que haber ese proceso de transformación. Algo tiene que ir cambiando en mi vida. No puede ser que ya dejé esto y dejé lo otro y ya, esto es lo que te entrego, Señor. Con Cristo Jesús, nuestra vida va a ir de cambio en cambio. La palabra de Dios dice que nosotros vamos a ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y uno dice, pero ¿en dónde? Hace rato que no tengo peleas con nadie. Mi suegra ya se fue para los Estados Unidos, estoy tranquilo. La verdad, entendiendo el concepto de esto, mi pelea es conmigo mismo, es con mi carácter, es con mi manera de actuar, es con mi manera de resolver todos los problemas. Empezar a luchar para que yo no sea el primero, para que yo no sea el que tome la decisión, para que no sea mi vida y lo que yo quiero, lo que esté por encima de Dios. Es esa pelea de rendirme y decir, Ricardo, ya no más. No decides tú. Que no sea tu experiencia ni lo que has aprendido en la vida, por más bueno que sea, sino es decirle, Señor, ¿tú qué quieres? ¿Cómo lo quieres hacer? Y cuando yo soy capaz de decir, ¿sabe qué? Me rindo. Señor, toma el control. Ahí es cuando hay una victoria. Ahí es cuando me siento un vencedor. Ahí es cuando ya reconozco que Dios es mi pastor. Y cuando Él es mi pastor, nada me faltará. Cuando Él es primero, es que a mí no me va a faltar nada. Cuando Él es primero, yo no me preocupo por el vestido y por la comida. Me preocupo siempre por darle a Él el primer lugar en mi vida. Por buscar que Él me dirija, por buscar que Él me muestre el camino, que Él tome decisiones y no yo. Qué preocupante es no saber si soy salvo. Qué preocupante es no saber si yo voy a tener vida eterna o no. Sobre todo cuando tú entiendes, ayer estábamos en célula con el equipo de fútbol y un muchacho me decía, yo nunca me había imaginado pensar en que esta vida es demasiado pequeña comparada con la vida eterna. Y como que a veces estoy tan preocupado por esta vida y no he pensado que después de que yo me vaya hay una vida eterna. Y decía el muchacho, yo no quiero estar en un lago de fuego y azufre. Yo quiero estar con Cristo Jesús en la eternidad. Esa debería ser nuestra preocupación. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Caminar de la mano del Señor. Y yo le respondí a él, frente a su declaración, lo mejor de todo es que si tú te preocupas por estar con Él en la vida eterna y caminas en esta vida agarrado de la mano del Señor, no solamente vas a tener que esperar que llegue la vida eterna para disfrutarla, sino que en esta vida también vas a disfrutar. Porque Dios quiere en esta vida que seas prosperado en todas las cosas. Ese es el Señor. Hay bendición por todo lado. Caminar de la mano del Señor Jesús es la mejor decisión que podemos tener, que podemos tomar. Es lo que debemos hacer a diario. ¿Quieres tu salvación? No se trata de lo que tienes que hacer, sino de a quién debes entregar tu vida.
a quién debes aceptar en tu corazón, con quién debes caminar día a día. Esto para mí rompe todo concepto de religiosidad. No es qué hacer, sino a quién seguir. ¿A quién deseas seguir hoy? ¿En dónde está tu mirada? ¿Cuándo lo buscas? Si lo buscas, lees de Él, aprendes de Él. Si realmente quieres vivir en salvación, tu deber y mi deber es día a día levantarme para buscarlo. Ya no es una carga. No, mañana tengo que levantarme a hablar con el Señor. No, yo quiero levantarme, porque Él ya me hizo libre de todo. Hoy yo soy salvo, pero necesito entrar en mi tarea de buscarlo y no dejarlo. Quería que usted me entendiera esta partecita final. Entonces dije, bueno, ¿cómo explicar qué es lo que debemos hacer? Entonces pensé, una persona va allí al gimnasio, Bodytech, el que queda aquí al lado, y la persona se inscribe, paga su membresía, y fuera de eso le dice al que está allí en el gimnasio, ¿sabe qué? No me quiero meter un mes, métame 2 años. No, ¿sabe qué? Mejor 4 años seguidos, se los pago por adelantado, y agrégueme una clase de TRX y también si puede uno de aeróbicos. Y la persona puede comprar su membresía, puede volverse un cliente VIP Platinum porque pagó 4 años adelantado, y le pueden tener los horarios de la clase de aeróbicos y la clase de TRX. Pero si la persona no va todos los días y ejecuta los ejercicios, seguirá con ese buche. Perdón por la expresión. Por favor, no miren a los gorditos. Prohibido mirar. No se trata del gimnasio hoy. Se trata de que tú recibiste la salvación ya, pero tienes que todos los días caminar de la mano del Señor Jesucristo para que esa salvación haga efecto en tu vida. Se trata de que como este leproso o ex leproso entendió lo que Jesucristo hizo, regresar todos los días, rendir nuestra vida delante del Señor y decirle gracias, porque hoy lo que soy, lo que tengo y lo que voy a hacer, se lo debo al Señor Jesucristo. No hay otro más. Y su amor te haga feliz, te haga feliz.